Hola, buenos días. A continuación desarrollaré los conceptos básicos de derecho en general. Según el autor Ricardo Soto Pérez, se entiende como derecho el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. A continuación, el Estado. El Estado se entiende como una organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Este Estado contiene tres tipos de elementos: población, territorio y gobierno. Población se entiende como la composición de individuos, ya sean nacionales o extranjeros. Estas a su vez tienen tres tipos de derechos: derechos de libertad, derechos de intervención del Estado para intereses individuales y los derechos políticos. El segundo elemento, territorio. Se entiende territorio como el espacio en el cual se ejerce el poder, ya sea de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva, en que todas las personas que viven en ese ámbito se encuentran sujetas al poder estatal. Y de manera negativa consiste en que ningún otro poder extraño puede ejercer autoridad en él. El tercer elemento es gobierno, que están constituidos por los tres poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo está constituido por 128 senadores y 500 diputados. El poder ejecutivo es unitario, puesto que la autoridad está depositada en un solo hombre, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y el poder judicial, que está depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Estos tienen la facultad de crear, aplicar leyes, y cuando una ley es aplicada a toda la República, se entiende como una ley federal. Cuando la ley solo es aplicada a una entidad federativa, es una ley local. La norma es una regla de conducta de observancia que puede ser obligatoria o no obligatoria. Impone deberes y confiere derechos. Va encaminada al desarrollo de una sociedad y se dividen en cuatro: las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas y las de trato social. Las normas jurídicas regulan la conducta con los demás a fin de organizar la vida social de las personas y previenen los conflictos. Sus características es que es heterónoma, externa, bilateral y coercible. Las normas morales están orientadas hacia el bien, te invita a practicar más bien y evitar el mal. Sus características es que es autónoma, interna, unilateral e incoercible. Las normas religiosas se suponen que fueron elaboradas e impuestas por la divinidad y regulan la conducta del hombre, señalándole sus deberes con Dios, consigo mismo y con los demás. Sus características es que es heterónoma, unilateral, interna e incoercible. Las normas de trato social van más encaminadas a hacer más llevadera la convivencia, a evitar situaciones aflictivas. Sus características es que es heterónoma, externa, unilateral e incoercible. Las ramas del derecho tienen distintas clasificaciones según dos tipos de teoría: la teoría tripartita y la teoría bipartita. Esta última tiene sus orígenes en Roma y tiene dos tipos de clasificación: el derecho público y el derecho privado. El derecho público rige las relaciones de los estados entre sí en el orden interno y externo. De él se deriva el derecho constitucional, que son el conjunto de normas jurídicas relativas a la estructura fundamental del Estado, las funciones de sus órganos y las relaciones de estos entre sí. El derecho administrativo regula el funcionamiento de los órganos ejecutivos del Estado y la prestación de los servicios públicos. El derecho procesal regula la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. El derecho penal determina los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que éste debe tomar. El derecho internacional público hace cumplimiento obligatorio, que fijan los derechos y los deberes de los estados y rigen las relaciones recíprocas. Dentro del derecho privado, dice que este se refiere a las relaciones de los particulares entre sí y de estos con el Estado.
En el derecho privado encontramos el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil son un conjunto de normas de carácter general o común que regulan las relaciones jurídicas de los particulares. En el derecho mercantil rigen las actividades profesionales de los comerciantes y los actos de comercio y la actuación de las personas que lo realizan. Por otro lado, la teoría tripartita, además de incluir al derecho público y al derecho privado, hace una tercera clasificación que es la del derecho social. En él se encuentra el derecho laboral y el derecho agrario. Dentro del derecho laboral se rigen por las relaciones de los trabajadores y patrones, también llamado derecho del trabajo. En el derecho agrario regula la tenencia, la explotación y la distribución de la tierra laborable. Tipos de derecho. Los tipos de derecho se clasifican en objetivo, en subjetivo, en positivo y vigente. El tipo de derecho objetivo son el conjunto de normas por las que se forma el sistema jurídico positivo y son por las que la sociedad se rige. El derecho subjetivo es la aplicación o adecuación de las leyes a un cierto caso específico cuando éste aplique. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que tuvieron fuerza en un lugar y en un momento determinado. Y el derecho vigente es el derecho promulgado y publicado y no derogado ni abrogado, y actualmente está en vigor. Todo derecho vigente es derecho positivo. Los conceptos de hecho y acto jurídico, se dice que acto jurídico es la manifestación de la voluntad de dos o más personas que se hace con la intención de producir consecuencias y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica. Por el contrario, el hecho jurídico dice que es un acontecimiento natural del hombre que está establecido en la norma del derecho, como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Fuentes del derecho. La palabra fuente por sí sola quiere decir que es el lugar de donde nace o brota el agua. Ahora, comparándolo con la palabra derecho, es donde nace o brota el derecho. Las fuentes del derecho se clasifican en tres tipos: históricas, reales y formales. Dentro de las fuentes históricas se dice que son documentos pasados que le dan soporte al derecho actual, por ejemplo el Código de Hammurabi. En las fuentes reales se dice que son la razón de su escritura y está basada en antecedentes, por ejemplo cuando se creó el hoy nos circula. Dentro de las fuentes formales son los procesos de creación de la norma jurídica. Dentro de él se derivan 6, que es la legislación, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, y por último los tratados internacionales. La legislación hace referencia a la creación de las leyes, y de él se deriva el proceso legislativo, que consta de 6 fases: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. La costumbre se dice que es la repetición constante de los actos durante mucho tiempo hasta llegar a ser una costumbre. La jurisprudencia es la interpretación y alcance del precepto jurídico y solo se forma cuando se haya dictado 5 resoluciones en el mismo sentido o por ninguna en el contrario. Los principios generales del derecho se dice que también son llamadas máximas, ya que son normas o conductas que no permiten contradicciones. Y los tratados internacionales, que son pactos o acuerdos suscritos por 2 o más naciones con el fin de proveer la solución a problemas comunes, ya sea en el ámbito económico, social, político, jurídico, militar, cultural, etc.